Bueno, pues gracias Elisa, gracias también a todos los que habéis expuesto vuestros proyectos, nos habéis ofrecido experiencias e ideas muy interesantes. Ahora ya os dejo de mano de Marlene, que se pone en contacto con Latinoamérica. Gracias. Tengo que usar esto, ¿no? Has hecho lo que has podido. Hola a todos, a todas. Vamos a ver, esta sección a la que vamos a ver ahora, tiene que ver con la participación de personas de la América Hispana. ¿Fatal? ¿Ahora? Sí. Y una pequeña como recapitulación. Estamos en las jornadas que abordan evolución y patrimonio, las 25 jornadas de la asociación. Súper interesante todo lo que hemos escuchado, porque fijaros que nosotros también tenemos un ADN, también tenemos una epigenética en el sentido de condiciones de variables que hacen que ese ADN se exprese de forma diferente. Y esto sería un poco lo que van a hacer los compañeros y la compañera que van a intervenir ahora, que son Jenny Cerrato de Honduras, Víctor Frato de la Argentina y Orlando Araque, de entre México y Venezuela. Bien, simplemente decir, porque sé que vamos súper fatal de tiempo, que es, hemos hablado de unos saberes compartidos, me parece súper interesante. Hemos hablado de unos saberes construidos también, y que en estas 25 jornadas incluso hemos visto a Yael hablando de la evolución de esa imagen gráfica de las jornadas. Todo es una progresión y una construcción. Bien, entonces en este momento es muy interesante, sobre todo en este momento de la mañana, que nos abramos a escuchar activamente, que practiquemos la escucha activa con estas personas que han preparado unos vídeos donde nos quieren compartir desde sus coordenadas, sus prácticas, sus saberes sobre utilizando la interpretación del patrimonio en esas coordenadas tan específicas. Creo que en este momento presente somos muy necesarias todas las personas, y finalizo esta pequeña introducción con una frase que se soltó aquí que me pareció fantástica, que es: sigamos soltando semillas. Muchas gracias. No va a haber tiempo para preguntas porque tenemos dos vídeos, dos de 15 minutos y uno de 26. Por favor, os ruego que tengamos eso, que practiquemos la escucha activa. Muchas gracias. Primero vamos a ir con el vídeo de Víctor Frato. A continuación con el de Jenny y remataremos con el de Orlando. Si hay alguna pregunta, quizá lo que podríamos hacer es recogerla y luego trasladarla a través de la lista de correos para que continúe el diálogo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería agradecerle a la organización por invitarme a participar de esta jornada, de las cuales en algún momento tuve la oportunidad de participar presencialmente. Ahora lo hago en forma virtual gracias a esto que nos permite la tecnología. Y para poder hablar un poco sobre cómo fue evolucionando la interpretación del patrimonio, por lo menos en mi caso y en mis vivencias, de empezar hace más de 30 años, 35, 36 años en la administración de parques nacionales, hasta el día de hoy de convertirme en un comunicador de redes o influencer, como le dicen. Para ponerlos en contexto, hace unos 30 años, es raro decirlo, pero a veces había que convencer a la gente de que la interpretación funcionaba. Y no hace tanto tampoco, había que convencerlos de que era una herramienta efectiva de comunicación. Algo de eso me pasó a mí también, en aquel entonces en que estaba en un parque nacional, y me tocó trabajar con una guardaparque intérprete del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.
la cual intentó en varias oportunidades tratar de mostrarme de qué se trataba esto de la interpretación, y yo como que estaba medio negado, y un día se fue de vacaciones por un tiempito y dejó sobre la mesa este libro que está aquí. Y bueno, la tentación me pudo más, lo agarré, lo puse a leer y a partir de ahí abracé la interpretación del patrimonio hasta el día de hoy. Claro que el contexto de un parque nacional es muy diferente a lo que vivimos hoy en día y vemos hoy en día. En aquel momento, y sobre todo el público, ¿no? Un público que no tenía redes, que llegaba al lugar, y para qué contarles a los que ya saben de interpretación, siempre lo comparamos con la familia Simpson, la gente que viene a divertirse, a pasarla bien, a preguntar dónde están los animalitos, y uno tiene que tratar de dejarles un mensaje de conservación del patrimonio que se encuentra en ese parque nacional. Entonces, como decimos acá en Argentina, siempre a los intérpretes nos toca bailar con la más fea, porque había que dejarles un mensaje a pesar de su intención de no prestar atención a nada que sea muy, muy académico. Entonces, en aquel entonces, ¿con qué nos manejamos? ¿Con qué parámetro nos manejábamos? Y bueno, teníamos un parámetro que incluso encontramos en el libro de Sam Ham, que decía que la gente nos iba a prestar atención durante unos 45 segundos aproximadamente, y después de ese tiempo ya la cabeza se le iba a ir para cualquier lado. Así que tratábamos de implementar todas las técnicas, desde Tilden hasta hoy en día, todas las que podía haber, las tratábamos de implementar en una charla para que la gente realmente se fuera con un mensaje. Entonces ahí uno de los elementos que siempre utilizábamos eran los elementos tridimensionales, ya sea un objeto real o un objeto recreado. Y entre esos objetos recreados, un objeto que nunca dejé de utilizar, incluso hoy en las redes, son los muñecos. Los muñecos no dejan de ser atractivos para la gente, ya sea que uno se encuentre en un ambiente natural o se encuentre en un video de las redes. ¿No es así? Dijo que sí. Y en aquel momento, una de las estrategias que utilizábamos, que eran la de los antiguos parques nacionales, en los centros de interpretación, los centros de visitantes, era poner elementos que la gente pudiera tocar. Pudimos ver, y esto lo presenté en alguna jornada, que en un centro de visitantes que intervenimos en algunos sectores nada más, descubrimos que la gente solamente se detenía a leer los paneles, largos paneles que se ponían con mucho texto en los centros de visitantes, solamente se detenía a leer aquellos que tenían algo para tocar, algo para interactuar. Entonces, obviamente, esto era una confirmación de que la gente necesitaba un poco de interacción y no solamente prepararse frente a un panel con un montón de información biológica o arqueológica que ni siquiera estaba escrita para ese tipo de público. Cuando aún la gente no tenía la posibilidad de tener en su mano un teléfono o una tablet donde podía tocar y pasar y ver contenidos, empiezan a aparecer las primeras pantallas en los centros de visitantes donde las cosas se mueven, donde las cosas parecen mucho más atractivas y la gente realmente les presta atención. Luego empiezan ya a aparecer también pantallas interactivas, donde la gente puede tocar y puede elegir la opción que quiere, aparecen las trivias, aparece la posibilidad de elegir el contenido que uno quiere ver o el personaje que quiere que a uno le esté contando lo que está viviendo en ese lugar. Ahora, años después, empiezan a aparecer estas posibilidades de poder tener una tablet o poder tener un teléfono, pero en los centros de visitantes seguíamos con las mismas pantallas, con los mismos sistemas. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, yo pude observar recorriendo algunos centros de visitantes? Que aquellos que tenían un mix entre pantallas digitales y elementos que se podían tocar e interactuar, la gente pasaba por las pantallas, tocaba un botón como si tocara un botón de una tablet o de un celular, o scrolleaba, como decimos en la jerga de las redes sociales, y después se detenía en aquellos lugares donde había algo para interactuar. Es decir, que la gente, al tener la disponibilidad de estar en su casa permanentemente frente a una pantalla en un centro de visitantes ya no llamaba tanto la atención. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en terreno? ¿Qué pasaba con el guía intérprete que estaba en terreno en contacto con la gente? Bueno, la tecnología lo alcanzó un poco, ya en los últimos tiempos, con la posibilidad de tener una tablet, que si bien no es muy práctico, porque si tenés un público de más de 20 personas,
mostrar algo en una tablet es medio incómodo, pero pude verlo hace muy poco, por ejemplo en México, que algunos guías en Teotihuacán tienen una tablet donde pueden ir pasando y pueden ir mostrando algunas cosas, cómo se veían antes y cómo están ahora. No obstante, ¿de dónde viene esto de mostrar imágenes de una tablet? De la famosa carpeta que llevábamos los guías intérpretes, donde teníamos la posibilidad de mostrar imágenes, dibujos mismos que nosotros habíamos hecho sobre dentro de unos folios. Eso de pasar de los folios o las fotos, las imágenes o los mapas, hoy se pasó un poco a la tablet, pero no ha variado demasiado. Es decir, que el guía intérprete en lo que sí pudo haber variado es en mejorar sus técnicas de comunicación conforme va corriendo el tiempo, ver de qué manera podía elaborar un mensaje que fuera más duradero en la mente y en el corazón de la gente. Lo que sí nunca pasó de moda y pudo superar la era digital son los objetos tridimensionales. Son elementos a los cuales la gente en terreno le llama muchísimo la atención. Entonces esto es algo que sí se sigue manteniendo y que obviamente como guía intérprete, si bien hace muchos años que no ejerzo, sigo recomendando el hecho de poder tener objetos para que la gente los pueda ver, los pueda tocar o elementos que nos permitan explicar detalles del cuerpo de un animal, o también podemos tener una réplica de una pieza arqueológica para poder contar cómo es que se formó y cómo justamente es una réplica, poder pasársela a la gente para que la gente lo pueda tocar. Eso todavía no lo pudo superar ninguna tecnología. Si hace 35 o 40 años el contexto para poder hacer interpretación o el contexto de visita con la intención de dejar un mensaje era complicado, hoy es muchísimo más complicado. ¿Se acuerdan de esos 45 segundos que les comenté al principio? Que nos decía Sam Ham que la gente podía llegar a prestar atención a un mensaje. Bueno, hoy con las redes sociales, en una red social como por ejemplo puede ser Instagram o TikTok, esos 45 segundos se redujeron ni se imaginan a cuánto. Se redujeron a 3 segundos y cada vez son menos. Quizá cuando terminen de ver este video es un poquitito menos. Pero se redujo a 3 segundos. Es decir que en el caso mío, como comunicador de redes sociales, como influencer, tengo solamente 3 segundos o menos para captar la atención de la gente. Si yo en esos primeros 3 segundos no logré captar la atención, la gente directamente hace esto con el dedo y pasa al video siguiente. Y a mí realmente como comunicador me interesa dejar un mensaje. Entonces uno ha tenido que ir perfeccionándose y viendo de qué manera arma el mensaje para que de entrada la gente se pueda enganchar. Hay algo que no cambió desde hace 30 años hasta hoy, o 35 años hasta hoy. Es el famoso título tema. ¿Se acuerdan el título tema donde uno leyendo el título ya sabe de qué viene el resto? Y a partir de ahí uno tiene el interés de leer porque quiere obtener un poco más. Bueno, esa comunicación temática de la cual venimos hablando hace muchos años, hoy se sigue aplicando de cierta manera a las redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente en esos 3 segundos yo tengo que tirar el tema. En esos 3 segundos tengo que generar el interés para que la gente pueda, quiera ver el resto del video. ¿Funciona siempre? No, a veces funciona y a veces no funciona, porque hay gente que ni siquiera está 3 segundos, está nada más que 1 segundo. Y la verdad que uno puede ver en los videos que hace que algunos tienen más o menos visualizaciones y uno le puso el mismo empeño y aplicó las mismas técnicas. Lo que sí está clarísimo, y es algo que yo veo mucho en el tema de los videos, es la interpretación, digamos, personalizada a través de una persona que está hablando. Un video en el cual no aparece una persona hablando tiene menos visualizaciones de aquellos videos en los cuales simplemente hay una imagen y un relator de fondo. A menos, obviamente, que sea un video de estos que se hacen virales y que llaman mucho la atención porque uno está viendo algo que impacta, entonces uno puede arrancar con eso y después puede dar una explicación de lo que pasó. Pero cuando he intentado hacer videos en los cuales aparecen solamente imágenes y mi voz en off, la gente escrolea. Y esto lo podemos ver gracias a que las redes sociales nos permiten ver las métricas, las estadísticas y poder analizar al usuario, al creador de contenidos,
cuánto tiempo la gente vio el video en promedio, cuánta gente lo vio hasta el final, cuánta gente la vio hasta el medio. Hay técnicas y trucos que tenemos, como por ejemplo, bueno, engancharlos de entrada y a los pocos segundos decirles, bueno, al final del video les voy a contar algo que los va a sorprender. Bueno, obviamente esos videos tienen muchas más visualizaciones. Entonces, nosotros nos hemos tenido también que ir ayornando a las nuevas tecnologías, pero sin embargo, hay conceptos de la interpretación del patrimonio y hay conceptos que ya vienen desde Freeman Tilden que seguimos utilizando en las redes sociales. Y muchas veces con esto de la personalización o no, o que las redes sociales son buenas o son malas. Yo creo que las redes sociales son muy buenas si se las maneja bien. Y quiero contarles esto que, por ejemplo, para mí es fundamental. Yo creo que en toda mi carrera de parques nacionales y cuando trabajé de guía intérprete, no pude haber llegado jamás con mi mensaje a 1 millón de personas. Hoy puedo llegar a 1 millón de personas con un video. Entonces fíjense la importancia que tienen las redes sociales cuando son bien usadas. Nosotros podíamos llegar a un grupo muy grande de gente cuando llegaba un contingente a un parque nacional o cuando visitábamos las escuelas. Ahora, eso no se puede comparar con el mismo mensaje, pero metido dentro de una red social, donde diariamente mis videos tienen visualizaciones que no bajan de las 20.000 reproducciones hasta 1 millón de reproducciones. Entonces, ¿cómo no voy a creer que son buenas las redes sociales y que es bueno generar contenido en las redes sociales y poder aplicar la interpretación, las técnicas interpretativas? Lo que sí es cierto es que hoy en día no lo pienso. En su momento pensaba, en su momento seguía un sistema. Cuando hacía, por ejemplo, tenía que desarrollar un centro de visitantes o un panel interpretativo, obviamente trataba de seguir un sistema. Hoy ya lo hago intuitivamente, 37 años después lo hago intuitivamente, pero ¿cómo no voy a creer que se puede aplicar la interpretación en las redes sociales? ¿Cómo no voy a creer que las redes sociales son buenas para poder transmitir mensajes si un mensaje en una semana puede llegar a ser visto por 1 millón de personas? Y eso, por lo menos yo, no lo hubiera alcanzado jamás en mi vida de intérprete. La interpretación del patrimonio ha evolucionado muchísimo en este tiempo, los conceptos no son los mismos que antes, los centrales sí, pero hay técnicas que han variado porque la comunidad cambió, las nuevas generaciones han cambiado y las nuevas tecnologías nos obligan a ayornarnos si es que realmente queremos enamorar a la gente con nuestro contenido, con nuestro mensaje y queremos hacer, como decía un intérprete, enamorar a la gente del patrimonio. Así que muchísimas gracias por haberme permitido participar. Les mando un gran abrazo a todos desde la Patagonia Argentina.